Buenos días, tardes o noches para todos. Mi nombre es Milena Cárdenas y con mi compañero Miguel Zambrano les vamos a hablar sobre el desastre que ocurrió en Chernobyl. Vamos a tratar el desastre de Chernobyl, las causas y consecuencias y la influencia del comportamiento organizacional. El accidente de Chernobyl fue el 25 de abril de 1986, mientras Mikhail Gorbachev era primer ministro de la Unión Soviética. Este accidente fue ocasionado por una revisión de seguridad rutinaria para saber si la central podía seguir funcionando hasta que los generadores de repuesto se pongan en marcha en caso de una emergencia. Los operadores que estaban en ese momento haciendo la revisión de rutina eran Boris Stolenchuk y Leonid Tortunov. Boris era el operador de la bomba de agua para enfriar el reactor y Leonid era el encargado como tal del reactor. La revisión de rutina comenzó a la 1:20 de la mañana, porque era el momento de menos exigencia energética para la central nuclear. El accidente principalmente fue ocasionado primero por un mal diseño del reactor y por unas malas decisiones y falta de experiencia de los operadores que hicieron la revisión. Como por ejemplo, Linoif calentó mucho el reactor para crear más vapor, pero esto ocasionó una reacción en cadena por el defecto de diseño y al querer apagar el reactor siguió calentándose y calentándose y calentándose hasta que explotó. Al explotar, el reactor expulsa 8 toneladas de material radioactivo hacia la atmósfera. Esto ocasionó que miles de personas fueran afectadas por esta radiación. A los 4 minutos de ocurrir la explosión llegaron los bomberos. Eran 69 bomberos y 31 murieron por causa de la radiación. Los otros quedaron con quemaduras en la piel, con problemas en los pulmones y años después tuvieron varios cáncer. Luego de un par de días, esta nube tóxica llegó hasta Suiza, donde un operario de otra planta nuclear de ese país, al querer entrar a trabajar en la planta, los detectores de radiación detectaron, van de redundancia, que él llevaba encima radiación. Y como él, todos los compañeros del trabajo. Pero él sabía que no era de su planta nuclear, sino que venía de otra parte. Él pensaba que fue una arma nuclear explotada en algún lado, pero luego de unos días, la Unión Soviética confirmó, gracias a la presión mundial, que el accidente de Chernobyl había pasado. 10 días después, la nube llegó hasta Asia y Estados Unidos, pero Estados Unidos ya sabía que ya había pasado un accidente en Chernobyl, porque como ya sabemos, esa era la época de la Guerra Fría, entonces todo el tiempo se estaban vigilando los dos países porque desconfiaban uno del otro. Entonces, al justo momento de la explosión, 3 o 4 horas después, ya Estados Unidos sabía que había pasado algo porque lo vieron en los satélites. En resumen, la Unión Soviética sufrió uno de los desastres nucleares más grandes de la historia y quiso encubrirlo, pero no pudo. Este accidente afectó a miles de personas, sobre todo a la ciudad que estaba cerca de la central nuclear, que se llamaba Tripiak, que estaba a 3 kilómetros de distancia y que no se evacuaron hasta 36 horas después de la explosión. Eran 50.000 personas y todas se quedaron sin hogar y tuvieron que irse corriendo de Tripiak. Como dijo mi compañero, la central nuclear de Chernobyl era una productora de energía que tenía una gama muy alta de tecnología y era
como el top en ese entonces, pues en energía nuclear. Usaban, pues era una energía muy barata, donde usaban el uranio y pues era muy barata y daba mucha energía. De hecho, daba energía para una de las ciudades más grandes de Ucrania, que se llama Kiev. Y, y pues era muy bueno para ellos en ese entonces. Para la Unión Soviética era como una forma de mostrar lo avanzados que estaban en tecnología. Sin embargo, pues como ya sabemos, ocurrió un accidente pues en esta central, y es que uno de los reactores, el reactor número 4, explotó, produciendo mucha radiación. Y pues a continuación entonces les voy a comentar las causas y consecuencias, como la cadena de accidentes que pasó y que produjo pues que estos accidentes ocurrieran. Antes de hablar de las causas, me parece importante entender cómo funcionaba el reactor. Y pues los reactores funcionan como máquinas de vapor inmensas, que con las barras de uranio se calienta el agua y el vapor que produce mueve las turbinas, y así generan electricidad. Este reactor tiene 211 varillas de control que decide qué tanta energía va a producir el uranio. Y subiendo o bajando las varillas se controla. Si se bajan las varillas, produce menos energía, y si se suben, produce más energía. Como primera causa, tenemos que el turno de medianoche se les ordena realizar un simulacro de seguridad en el momento en el que llegan. Ellos llegan 30 minutos antes para revisar cómo va el reactor y todo lo que tienen que hacer y el turno anterior. Pero se les ordena realizar un simulacro, pues que fue un trabajo extra y no estaba previsto, no era algo que tuvieran en cuenta como desde días anteriores. Cuando este simulacro se debió de haber realizado en el día con más ingenieros a cargo, aunque decidieron aplazarlo para que no hubiera cortes de energía en el día. Decidieron aplazarlo en la noche para que por lo que la demanda de energía era menor. El objetivo de este simulacro es ver si en caso de emergencia o que se necesitara, la central puede seguir funcionando hasta que los generadores se pongan en marcha. Como segundo, tenemos que al comenzar los preparativos para el simulacro se produce un fallo, y es que la potencia del reactor se baja en gran manera. Y uno de los ingenieros trata de remediarlo y pues hace cosas y mueve muchas cosas para tratar de remediarlo y cree haberlo remediado. Pero pues luego vemos que no, que pues cometió unos errores que provocaron el accidente tiempo después. Como tercero, tenemos que el reactor tiene un fallo de fabricación que hace que se sobrecaliente de manera muy rápida, pero esto no lo toman en cuenta cuando revisan si esta fue la causa del accidente, porque dicen que los ingenieros ya sabían de este fallo, entonces era algo que se podía prevenir porque sabían del fallo que tenía la máquina. Pero a pesar de eso, pues ya la máquina tenía una falla y era que se sobrecalentaba de manera muy rápida. Luego tenemos que uno de los ingenieros que manejaba las varillas de control deja muy pocas varillas de control, y el ingeniero que se encargaba de controlar cuánta agua iba a dejar pasar, deja pasar bastante agua. Entonces hay como un desequilibrio entre los dos ingenieros, no hay comunicación y se sobrecalienta el motor. Y todo esto pasó antes de que el simulacro comenzara. Y luego vemos que, o sea, a pesar de que ya se habían presentado fallas antes de comenzar el simulacro, todo era preparativos para el simulacro, deciden hacer el simulacro. Y al continuar con el simulacro, con muy pocas varillas de control, ya, como ya explotó, ya se perdió el equilibrio, ya la chispa que iba a hacer que el reactor explotara, pues hizo que explotara. Y como último, pues también me parece importante, es que
uno de los ingenieros vio que ya se habían presentado fallas, ya se estaba sobrecalentando el motor y decidió apagarlo usando un botón de emergencia que cuando lo usó no funcionó. Parece que ya estaba muy caliente, entonces ya no iba a funcionar el botón de emergencia, cosa que es demasiado grave porque un botón de emergencia pues está para las emergencias y en este momento no funcionó en esta emergencia. Como consecuencias y primera consecuencia, tenemos que 31 bomberos mueren directamente por la radiación en ese momento, pues muy grave porque se empiezan a desmayar, a vomitar y les hace mucho daño a su cuerpo. Muy grave porque también hubo como una falta de comunicación entre los bomberos y la organización, porque uno de los bomberos dice que no se les había comentado que se trataba del reactor, que el reactor era el que había explotado. Los bomberos, por supuesto, saben que hay distintos tipos de fuego. Hay fuegos, no sé, por gas, por electricidad, por cenizas, que dejan cenizas. Y estos tipos de fuego se apagan de maneras diferentes. Seguramente si los bomberos hubieran sabido en ese entonces que se trataba del reactor y que podía provocar radiación, pues hubieran ido con medidas de seguridad mucho mejores de las que fueron. Em, Luego tenemos que la radiación como segunda consecuencia se amplió hasta llegar a otros países. Ahí fue pues perjudicial para la Unión Soviética porque estaban en la Guerra Fría y Estados Unidos estaba como pendiente de todo lo que hacían. Entonces, pues ya sabían lo que había pasado y obviamente para los otros países fue como en los satélites, ¿no? En los satélites se veía que había algo que no estaba bien. Y la radiación pues se fue extendiendo, por supuesto no en la manera, o sea, no de en gran manera así como dañando todo, pero sí poco a poco y eso igual afecta al cuerpo. Llegó hasta el norte de América y hasta Asia. Se fue propagando cada vez más. Luego tenemos como tercera consecuencia que cientos de familias que vivían en Pripyat, como una ciudad o pueblo muy cerca a Chernobyl, se tuvieron que desalojar sus hogares, tuvieron que dejar todo, absolutamente todo. Les dijeron que llevaran dinero, algo de comer y chao, y no podían volver a sus hogares. Por supuesto, en ese momento me imagino que no lo sabían, pero igual, o sea, abandonar el hogar, de verdad, y quién sabe qué habrá pasado con la vida de esas personas después, ¿no? Porque o sea, no, me imagino que no tenían así como muchos hogares a donde ir, pues me imagino sus familias, pero igual, pues debe ser muy feo abandonar su hogar y dejarlo todo, llevarse apenas las cosas pues que consideren importantes y dejarlo todo y dejar todo ahí. Hasta hay familias que dejaron a sus parientes que trabajan en Chernobyl, que tiempo después murieron por tanta exposición a la radiación. Como cuarto tenemos que ponen en peligro la vida de muchos soldados. En esto querían evitar que la radiación se propagara de manera hídrica por el agua, porque pues se propagaba mucho más rápido y también hacía mucho daño porque llegaba a las casas como agua potable. Entonces querían prevenir eso y para prevenir eso ordenaron a unos soldados que quitaran unos escombros llenos de radiación y poder poner algo que evitara que se propagara por el agua. Obviamente esto le afectó mucho a los soldados. Tiempo después podían trabajar como solo 3 minutos con un equipo demasiado pesado para que no les afectara la radiación. Y ya con 3 minutos tenían que seguir otras personas. Es importante pues tomar en cuenta que el la persona que está encargada de estos soldados, para él obviamente fue muy duro porque él decía que los soldados no son robots, o sea, no pueden mandarlos ahí como a exponerse a a la radiación y hacer que, pues que hagan todo ese tipo de cosas, pero bueno, igual lo hicieron, siguieron las órdenes. Luego tenemos miles de muertes y enfermedades causadas por la radiación. Ya tiempo después, pues se ve cómo la radiación afecta, produce cáncer en los niños que cuando fueron creciendo, pues se les propagó el cáncer de distintas maneras.
y pues muchas muertes también muy tempranas. Ya muchas, o sea, miles, miles, miles de muertes que contaron tiempo después, no fue en el momento exacto, pero ya fue lo que afectó después. Y pues una de las consecuencias que fue lo que decidieron los investigadores, que fue la primera causa y lo primero que encadenó esta serie de errores, fue que los ingenieros ordenaran a los ingenieros del turno de noche hacer un simulacro que debieron haber hecho ellos. Se les da 10 años de cárcel a 3 ingenieros y pues bueno, esas fueron las consecuencias. El accidente de Chernobyl principalmente fue ocasionado por dos grandes problemas, que fueron el diseño del reactor y la falta de experiencia y comunicación de los operarios. El problema del diseño era que estos reactores se calentaban mucho y muy rápido. Entonces, cuando el operario Leonid subió la temperatura del reactor para crear más vapor y igualar y equilibrar el reactor, ocasionó una reacción en cadena que cuando el reactor se calentó mucho, mucho, él lo quiso apagar, pero su error de diseño hizo que no se apagara, sino que siguiera calentándose y calentándose hasta que explotara. Y luego el operario de la bomba de agua, el señor Boris, siguió bombeando agua al reactor para que se enfriara, pero cuando vieron que se seguía calentando y calentando y creó más vapor y vapor, y ahí fue donde no aguantó más y explotó. También podemos hablar del entorno político, porque era la Guerra Fría, entonces tanto Estados Unidos como la Unión Soviética hacían todo en secreto. Y al ocurrir el accidente, la Unión Soviética no quería que se supiera, y mucho menos Estados Unidos. Por esto, eh, al tomar la decisión de ocultarlo, afectaron a muchas más personas porque no reaccionaron de inmediato. Por ejemplo, el pueblito de Tipiar, que era donde vivían los trabajadores de la planta, fue totalmente evacuado porque ya era muy tarde. Entonces fueron 36 horas después del accidente y tuvieron que evacuar a 50.000 personas de ahí y dejarlas sin hogar. Esto es una falta de ética, de moral, de estrategia también, porque no tenían planes de contingencia. Después para quitar los desechos o para dejar que emitieran radiación, no sabían cómo hacerlo. Primero tiraron material químico, luego llamaron a expertos para ver si se podía remover o enterrar. O sea, el desastre fue todo de manera muy empírica de hacer las cosas que se ocurría, y pues eso llevó a más accidentes, más afectados. Para terminar, en resumen, para mí el accidente tiene muchas causas, tanto políticas como de diseño, como de falta de experiencia, como luego de eso no hicieron las cosas correctas para poder evitar una mayor catástrofe. Entonces se debió esperar a los expertos, a los que tenían experiencia en esa área, para hacer la revisión y que fuera de las personas que saben de verdad, que en caso de un problema saben cómo reaccionar. Y luego pues obviamente el entorno político de que no, o sea, tenía que reaccionar de una vez, no podía, no ha pasado nada, quédense en sus casas, no, así no es la cosa. Entonces, sí, el problema fue varias cosas que llevaron a cabo la política y los trabajadores que pues llevaron a este horrible accidente. En la influencia del comportamiento organizacional, sabemos que hay una relación directa entre la organización y las personas. Obvio, estas trabajan en conjunto para lograr sus objetivos. Es muy importante que las personas estén motivadas al hacer su trabajo, o de lo contrario puede que hagan un mal trabajo. Este no es el caso de Chernobyl, pues en el video que nos
nos dio la profe como guía, se menciona que los ingenieros que trabajan allí era un sueño, para los ingenieros era un sueño trabajar en una empresa tan prestigiosa como Chernobyl. Era una empresa que tenía una gama muy alta de energía, era considerada muy buena, daba energía muy barata, la administraba el Estado. Y pues trabajar en esa organización era de un orgullo total para los trabajadores, para los ingenieros. Y Boris, uno de los empleados, de hecho el que se encargaba de ver cuánta agua iba a dejar pasar, pues lo cito y dice, entonces era joven y me encantaba mi trabajo. Estaba orgulloso de poder manejar un equipo único y participar en la operación de unas máquinas tan potentes. Esto lo dice él y pues ya obviamente nos menciona pues lo orgulloso que estaba de trabajar en esa empresa. No era como que estuviera aburrido o hiciera el trabajo como por hacerlo. En la siguiente diapositiva tenemos como la influencia en la ética. Si definimos la ética como no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, el hecho de pasar el trabajo, que la profe lo mencionaba en una de las clases, me parece muy importante porque el hecho de encargar el trabajo que me corresponde a mí a otra persona, pues no es ético, no está bien, no es una buena dirección. Y en Chernobyl el simulacro que se debía de realizar en el turno del día con más ingenieros superiores presentes, decidieron pasarlo a otros trabajadores. O sea, todos se fueron para su casa, dijeron hagan ese trabajo. Por supuesto, menos que no sabían que iba a pasar eso, pero pues causó muchas cosas muy graves. Y pues aunque sí tenían la capacidad para hacer ese trabajo, ese simulacro, se necesitaba de más ingenieros a cargo que estuvieran supervisando eso, de gente que supiera un poco más del tema y pudieran hacer el simulacro de la manera que debieron haberlo hecho. Como organizaciones de aprendizaje y conocimiento, Chavinoto afirma que el conocimiento es el pilar de las organizaciones. Por ello, la correcta administración del conocimiento permite apresurar el desarrollo de la organización y se puede afirmar que a la hora de capacitar a los empleados hubo una falla, pues uno de los empleados tenía muy pocas varillas de control, cosa que no debía de haber pasado. Estas medidas de seguridad deben ser bastante recalcadas en la capacitación. Y pues teniendo en cuenta las maneras de capacitar, de dar la información y hacer preguntas, saber supervisar los actos de las personas, pues pues no se podía, pues no se hizo de la manera correcta, porque si se hubiera hecho de la manera correcta, el ingeniero que puso muy pocas varillas de control, pues no lo hubiera hecho porque sabe que eso no estaba permitido, era un riesgo para, pues para todo, aparte que necesitaban comunicación entre los ingenieros que no la hubo, entre el ingeniero que manejaba las varillas de control y el otro ingeniero que permitía el flujo de agua y como que entre los dos vieron problemas distintos y lo trataron de solucionar de manera separada, cosa que pues no se debía haber hecho porque estaban trabajando en un mismo reactor y estaban trabajando en equipo, debían de haber trabajado en equipo, pero como que vieron el problema de distintas maneras, trataron de solucionarlo de distintas maneras, como cada quien por su parte, y, y lo que hicieron fue como dañar un poco más y hacer que se generara, que se sobrecalentara el reactor. Uno permitió que llegara mucho flujo de agua muy rápido y llegaba muy fría y el otro no permitía que la energía fluyera, entonces hacía que el motor no girara de la manera correcta. Por lo tanto, pues se sobrecalentó el, el reactor y pues explotó. Y como último, y muy importante también, tenemos la percepción, atribución, actitud y decisión. La percepción ocurre por medio de los sentidos. Recibimos y representamos la información por medio de los órganos sensoriales, que son receptores especializados que nos comunican impresiones ópticas, acústicas, olfativas, gustativas y táctiles. Se puede afirmar como la manera de percibir y procesar la información
y actuar no fue la correcta en el trabajo en equipo de los operadores de la máquina. Hay una falta de comunicación entre el operador que se encargaba de ver cuánta energía iba a producir, el que se encargaba de las varillas de control, y el operador de cuánta agua iba a permitir pasar cuando cuando se dieron cuenta del error ya era muy tarde. Era muy importante es muy importante que las organizaciones tengan en cuenta cómo percibimos como seres humanos y señales como el humo, olor, como olor a quemado, el sonido extraño, pues pueden evitar muchos accidentes. Aquí los operarios percibieron de una manera diferente cada uno, la comunicación se interrumpió entre ellos dos y, y las acciones que tomaron pues lo hicieron en cuanto a cómo ellos percibieron el error, aunque el error debía trabajarlo en conjunto. Y muchas gracias por su atención. Hasta aquí va nuestra exposición de Chernobyl.